Saludos a todos nuestros suscriptores de su canal La Patana Music. En esta ocasión les vamos a presentar un video súper interesantísimo, como siempre, como todos los videos que les presentamos en este canal, y tratará de los artistas que han pasado por la mano de la compañía de Daddy Yankee, o sea, el Cartel Records. Un sinnúmero de artistas que ni te imaginabas que tuvieron algún acuerdo con el Cartel Records o que pasaron por la mano de Daddy Yankee. Así que aquí te enterarás y te definiremos si fueron exitosos o no. Así que quédate y disfruta de este interesantísimo video. Artistas que pasaron por la mano de Daddy Yankee, ¿fueron exitosos sí o no? Comenzamos. Comenzamos con Tommy Viera, artista firmado bajo el sello del Cartel Records desde el 2004 hasta el 2006. La mayoría de conocedores del género conocen a Tommy Viera, quien estuvo contratado en la compañía del Cartel por un buen tiempo, contratado como escritor, por lo que en muchas canciones del Big Boss este hizo su aporte. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para nuestro canal hace un tiempo, y estos fueron algunos de los detalles que nos dijo. Te los repasamos rápidamente. ¿Tú participaste en la autoría de algún otro tema más de Barrio Fino? Mira, yo aporté, en verdad a mí me tenían filmado. Tú sabes, él estaba con Héctor y yo estaba con Yankee. Tú sabes, a mí me tenían filmado. Yo tenía que escribir en todo lo que apareciera. ¿Tú me entiendes? Y yo no lo veía mal porque ese era mi deber, porque yo soy un escritor, ¿sabes? Esto es así. Ahora mismo, si a ti te dan un sueldo, ¿tú me entiendes? O tú quieres coger regalías, o haces el negocio que tú quieras hacer, tú haces el negocio. Y yo, pues, papi, yo firmé como compositor por ahí para abajo. Okay. Todo lo que aparezca, inclusive ahora también, todo lo que aparezca. Sí. Y pues en varios temas, tú me entiendes, se tuvo que dar su jompetazo siempre tuvimos que pues quedarnos hasta tarde. Tú sabes que Yankee tenía su familia, desde chamaquito el condenado tiene una familia, el cabrón, y en verdad ha sido responsable, tú me entiendes. So, yo se la doy en esa área también, tú me entiendes. Teníamos que trabajar fuerte y se hizo el trabajo. Aún no sabemos cuál fue la causa de Tommy salir de la compañía, ya que le hice la pregunta y como que no quedó claro. Lo que sí sabemos es que tuvo muchos beneficios en cuanto a la popularidad en Sangre Nueva, donde la mayor parte de los cantantes eran presentados por una leyenda. Tuvo el prestigio de ser presentado por el Big Boss Daddy Yankee, interpretando el tema A Romper la Disco, que está durísimo, y en la cual hasta el mismo Daddy Yankee hace su parte de los coros. Al igual, Tommy Viera participó en la super popular película Talento de Barrio, siendo parte del combo de Edgar Dinero, este grandote que ven aquí. Pero no puedo dejar de mencionarles que el disco más vendido en la historia del reggaetón Barrio Fino, con el tema Golpe de Estado, participó Tommy Viera junto a Daddy Yankee, un super maleanteo, el cual fue su estilo principal, aunque domine otros estilos. Pero fue exitoso. Pienso que le faltó destacarse más como solitario, porque según nos cuenta él mismo, se preocupó más por la escritura. Es algo similar a Lele, el alma secreta, de quien también era amigo y escribió para muchos artistas. Y su nombre sobresale en los créditos del álbum Barrio Fino como escritor igualmente. Tommy Viera está activo en las redes sociales y pueden buscarlo en Instagram como @TommyVieraGram y seguirlo para que sepan de sus movimientos. Y continuamos con Braithiago. Muchos conocen la historia del joven Braithiago, donde explica la manera en que Don Omar lo rechazó de una manera indirecta cuando este le presentó un tema y le dijo que se tomara un tiempo de práctica, específicamente 5 años, lo que desilusionó a Braithiago. Pero cuando fue donde Daddy Yankee, las cosas fueron diferentes. Daddy Yankee le presenta la propuesta de firmar. El abogado de Braithiago le dice que si firma se olvidara de su carrera, pero él quería firmar. Imagínate, era el Big Boss. Y pues lo hizo. No sabemos cuál fue el tipo de negocio, pero Daddy Yankee trabajó bien duro con Braithiago desde tempranas horas, sin parar, cada día en el estudio, luego de la firma, y a los 6 meses ya Braithiago estaba en los Billboard y hasta Don Omar lo vio allí. El contrato fue por 5 años y al terminar pensamos, ¿fue exitoso Braithiago? Pues su nombre relució y bajo el sello del Cartel tuvo grandes éxitos musicales en un tiempo donde el trap dominaba, y aquí se destacó este artista con canciones como Me Amas o Me Odia, Netflix, Luna, entre otras, con lo que pudo plasmar su nombre en el género. Hoy en día vive de la música. Lo que sí creo que para haber sido un artista de Daddy Yankee se quedó por debajo de la pegada que nos imaginamos debía tener. Pero sí, se puede decir que fue uno de los más exitosos de todos dentro de esta compañía. Antes de continuar con el siguiente artista, queremos que te suscribas a nuestro canal para que disfrutes de videos interesantísimos como estos. Hazlo ahora
en el botón debajo de este video y sigue disfrutando de este contenido. Y seguimos con Miguelito, Miguel Valenzuela, más conocido en los escenarios reggaetoneros como Miguelito, el heredero. En ese entonces, a temprana edad, tuvo la suerte de estar apadrinado nada más y nada menos que por Daddy Yankee. Miguelito estuvo bajo la tutela del Cartel Records, la famosa disquera de Daddy Yankee, quien se refería al pequeño del reggaetón como un artista bastante versátil y con mucho parecido al mismo. El álbum El Heredero, bajo el sello del Cartel Records, fue con el cual el cantante a su corta edad logró ser ganador de un Latin Grammy con tan solo 8 años en el 2004. Miguelito es el artista masculino más joven en ser ganador de un premio Grammy, certificado por el libro de récord Guinness. ¿Fue exitoso Miguelito? Pues claro que sí, pues en cuanto a la popularidad dentro del cartel, fue quien más se destacó, sin miedo a decirlo, con éxitos como Móntala, Mochila de Amor junto a Divino, entre otras. Ya venía obteniendo popularidad con Móntala y asociarse con Daddy Yankee le dio un gran plus a su carrera. Ya Miguelito está grandote y muy diferente a aquel pequeño que incluso en su carrera musical estaba mudando los dientes. Puedes seguirlo en su Instagram oficial, @MiguelitoMTO. Musicólogo Jiménez. Musicólogo Jiménez, también conocido como Los de la NASA, fue un dúo puertorriqueño de música urbana formado en el 2005. Daddy Yankee se unió a los productores como dúo en el 2007 y su primer crédito de producción fue El Cartel de Big Boss, lanzado más tarde ese año. Los de la NASA continuaron trabajando para Daddy Yankee hasta el 2014, produciendo canciones como Pose en el 2008, La Despedida en el 2010 y Lo Bumba en el 2011. El prestigio de ser los productores del jefe le dio mucha popularidad, muchas oportunidades, produciendo para múltiples cantantes del género de reggaetón. Comenzaron a producir una serie de mixtape titulado El Imperio NASA, lanzado en el 2012 a 2016. Se independizaron en el 2014 para centrarse en su propia carrera y lanzaron su primer álbum de estudio, Orión, en el 2015. ¿Pero fueron exitosos? Sin duda alguna. Pero luego de esto, Musicólogo se dedicó a dar declaraciones en distintas entrevistas, acusando a Daddy Yankee de querer contratarlo nuevamente con pagos no muy agradables para ellos, por lo cual no volvieron a firmar con el cartel. Hoy no gozan de esta popularidad que tuvieron en aquel entonces, pero claro que sí, tuvieron éxito. DJ Candy Boy, Ramón Enrique Gómez Davis, mejor conocido como DJ Candy Boy, con más de 20 años en el género urbano y la música. En el 1990 comienza su carrera como DJ de Paris. Candy Boy trabajó como DJ oficial del cantante urbano de Big Boss Daddy Yankee por más de 9 años de su tour. ¿Fue exitoso? Pues gracias a estas oportunidades de viajar por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, estos mercados le abrieron puertas para múltiples shows de discotecas importantes y local junto a los mejores DJs del planeta y ampliar su conocimiento musical. Luego pasa a ser DJ oficial de Yandel La Leyenda y continúa viajando como DJ de varios clubs donde lo invitan. Raffi Mercenario es un productor de reggaetón puertorriqueño, ha producido éxitos para varios artistas, incluido Daddy Yankee, Don Omar e Ivy Queen. Ha lanzado álbumes recopilatorios, incluida una colaboración con su compañero productor DJ Nelson, The King of the Remix 2006, que debutó en el número 14 en la lista de Latin Billboard Latin Ring Album. Fungió como DJ del Big Boss Daddy Yankee hasta el día del anunciado retiro del cantante, participando en lo que se supone fue su último tour del reggaetonero. Mediante su trabajo impecable con Daddy Yankee no tuvo nada negativo, por lo cual dentro de su trabajo con Daddy Yankee, DJ Raffi Mercenario, se puede mencionar que fue exitoso. Pinto Picasso desde el 2008 hasta los mediados del 2019 pertenecía a la compañía El Cartel Records. Partió como vocal coach, luego productor, en un gran tiempo corista del Big Boss. En el 2013 pasó a ser el artista oficial del Cartel Records. Pinto Picasso y Merck Montes, también cantante, fundaron la compañía El Cartel Boys. Se suponía iba de la mano con el cartel, pero Merck Montes no relució mucho tampoco dentro del cartel. Anthony, el cantante, fue otro cantante firmado por Pinto Picasso para el Cartel Boys. Tampoco tuvo un gran repunte, pero ¿fue Pinto Picasso exitoso? Pues dentro de su trabajo dentro de la compañía hizo una labor buena, pero en cuanto a su carrera individual, nunca despuntó como se esperaba, sacando varios temas bajo el sello que lograban escucharse pero nunca escalar en el gusto popular. Lamentablemente es la realidad, pero nunca podemos dudar del talento que tiene este artista. Tempo, esta sí fue una de las que sorprendió a muchos en ese entonces, ya que Tempo y Daddy Yankee antes de este acercamiento se habían tirado en canciones y las cosas parecían bien serias. Pues Daddy Yankee, como buen negociante,
y Tempo Guardando Prisión firma al cantante para lanzar el álbum Free Tempo, el cual pretendía recolectar ganancias para así intentar sustentar a Tempo en los procesos y más. Este disco se filtró, por lo cual las ganancias que esperaba el equipo del cartel no se alcanzaron, pero sí esto ayudó a Tempo a mantener su nombre en la palestra por un gran tiempo mientras permanecía encerrado. Gelo Star, artista urbano, fungió por un gran tiempo como corista de Daddy Yankee, pero representado y distribuido por Genius Records y DJ Blast. Luego de pasar la etapa de corista de Daddy Yankee, lo incluye en el gran hit Somos de Calle Remix, donde tuvo una buena participación que se puede considerar notable dentro del género, pero dentro del cartel no tuvo oportunidad como artista individual. Pucho, el cantante Pucho, el MVP, también tuvo un acuerdo de promoción con el cartel por un año, no una firma como tal, en la cual cosechó varios éxitos que fueron bajo este acuerdo, por lo cual consideramos fue provechoso para el cantante, que luego de terminar su acuerdo siguió cosechando varios éxitos más y su nombre ya se encontraba en la palestra. Cochinola, desde el 2002 hasta el anuncio de su retiro del Big Boss, ha trabajado en el cartel. Participó en la canción Enciende de Daddy Yankee y al igual cantaba, pegó en gran manera su tema Cochinear. Tras la ruptura de Daddy Yankee con Nicky Jam, pasó a ser el corista principal de Daddy Yankee. En un corto tiempo Cochinola mantuvo un conflicto con el Big Boss, donde hasta le tiró en un tema, el cual ya no aparece en ningún lugar. Recuerdo que en el 2016, mediante un DM, le pregunté y me dijo que Daddy Yankee llegó a escuchar el tema y que quería conseguir el tema, pero nada de nada. Cochi es considerado uno de los mejores coristas de artistas y más populares del género y se lo ganó con su persistencia y disciplina. Todo esto dentro del cartel. Neptune y OBM tuvieron el gran prestigio de trabajar el último álbum de Daddy Yankee, Legendary. Y aunque han trabajado otros proyectos, aquí es donde tienen el gran reconocimiento, lo que les da la oportunidad de seguir trabajando para otros grandes artistas. Si te ha gustado este video, demuéstralo suscribiéndote a nuestro canal y dándole a me gusta a este video. Ese es nuestro premio. Y mientras tanto, al final te dejamos dos videos. Uno nos muestra la misteriosa vida de Yamilet, hija de Daddy Yankee, pero es ella hija de Miredis, así que aquí te lo contamos. Y otro nos enseña la casa de Daddy Yankee por dentro, un tour. Así que haz clic en el cuadro que te interese, y si no te aparecen los cuadros, pues fácil. Los links están en la descripción de este video.